A empezar ahora a conversar algo sobre infecciones bacterianas en pediatría, lo cual es un tema muy amplio. Sin embargo, hemos tratado de hacer algo que a todos nos pueda servir. Los objetivos a lograr con esta disertación van a ser reconocer las infecciones bacterianas en pediatría, las más frecuentes, definirlas, diferenciarlas y diagnosticarlas, reconocer los signos clínicos, conocer su tratamiento y las medidas preventivas. Desarrollaremos los siguientes contenidos. Entonces, los contenidos van a ser una introducción a las enfermedades infecciosas, aparición de nuevas enfermedades infecciosas emergentes y reaparición de otras antiguas reemergentes, epidemias globales de enfermedades infecciosas, resistencia a antibióticos, nuevas familias de antibióticos, ¿no? Conceptos básicos en infectología pediátrica, microbioma y microbiota. Vamos a hablar también de la identificación del paciente con posible enfermedad infecciosa, las reglas de predicción, algunos scores útiles en pediatría y la elección racional del tratamiento antibiótico. Vamos a revisar 3 temas: difteria, tosferina y cocolluchoide y tétanos. Entonces, hablando de enfermedades infecciosas en pediatría. Estas son una carga importante para la salud pública, ¿no? Muchos cambios y avances han ocurrido en el campo de las enfermedades infecciosas en los últimos 50 años, ¿no? Hay una reducción en la incidencia de algunas, ¿no? Gracias a la aparición de las vacunas y hay aparición de nuevas enfermedades infecciosas emergentes, como por ejemplo el COVID, como por ejemplo la viruela del mono, ¿no? Y hay un rápido aumento en la incidencia de otras ya conocidas, ¿no? Que a veces ocasionan un impacto global, como por ejemplo, podríamos decir sarampión, como podríamos decir polio, como podríamos decir difteria, ¿no? Son enfermedades reemergentes y que van a tener definitivamente un impacto global. Y de hecho, que se esperaba en la época de la prepandemia, no, o sea, les estoy hablándoles de inicios del 2020, ¿no? Que ya había casos de sarampión en Cusco. Sin embargo, aquí en Arequipa todavía no. Y ya esperamos que en cualquier momento aparezca. Hay un aumento de la resistencia también a los antimicrobianos por el uso indiscriminado de los mismos que amenaza la seguridad sanitaria mundial y que ha provocado un aumento en la utilización de las nanomedicinas, ¿no? Que es lo que se está por venir. Hay un uso y abuso de las pautas terapéuticas antibióticas empíricas, ¿no? Por ejemplo, el que un paciente llegue con una neumonía y que previamente haya recibido un antibiótico vía oral, alguna penicilina oral, inmediatamente se piensa en los hospitales que por esa razón es suficiente para iniciar con una cefalosporina de tercera generación, lo cual no es adecuado, ¿no? Siempre hay que iniciar con la primera línea. ¿Por qué el antibiótico que recibió en periferia a ese paciente no no lo mejoró y al contrario se complicó y hizo neumonía? Porque probablemente al inicio fue viral y el antibiótico que le dieron para esa enfermedad respiratoria alta era para una infección viral y los antibióticos no son para los virus. Y cuando ya se complica, pues recién va a ser efecto el antibiótico. También hay una escasez en la comercialización de nuevas familias. Ojo, no se han inventado nuevos antibióticos jóvenes. Quizás son derivados de los ya existentes, pero nuevos antibióticos como nuevas familias no hay. Las infecciones en los niños inmunocomprometidos, se están realizando los diagnósticos, ¿no? Han mejorado muchísimo y ahora se pueden diagnosticar inmunodeficiencias primarias y adquiridas, ¿no? Gracias a los avances también a nivel de laboratorio. Hay, de hecho, todo un campo en la inmunoterapia con anticuerpos monoclonales, ¿no? El palbociclib, en la profilaxis, por ejemplo, del virus sincitial respiratorio. Y hay uso de nuevas pruebas de diagnóstico molecular que ustedes les han visto, por ejemplo, para el COVID, ¿no? Como dato, hasta donde estoy investigando,
Me parece que somos uno de los pocos, quizás el único país a nivel mundial que sigue utilizando la prueba antigénica para diagnosticar COVID. Todos los demás países hacen reacción de cadena polimerasa en transcriptasa reversa en tiempo real. Aquí en el Perú todavía seguimos con la prueba antigénica, cuya sensibilidad y especificidad, la especificidad es buena, pero la sensibilidad varía, hemos dicho, del 36 al 70%. No es confiable. Como les comentaba, hay aparición de nuevas enfermedades infecciosas emergentes y reaparición de las famosas otras antiguas que son las reemergentes. Han surgido estas enfermedades infecciosas debido a que los organismos hasta entonces desconocidos, hay algunos nuevos, y que plantean tanto dificultades diagnósticas y terapéuticas. En los últimos 30 años, jóvenes, han aparecido al menos 30 nuevos agentes infecciosos que afectan a la especie humana, y la mayoría son zoonosis. Reemergen también aquellas que después de un aparente control o erradicación se presentan de manera más patógena e incrementan rápidamente su incidencia y alcance geográfico. Ejemplo de ello, la infección por VIH, como enfermedad reemergente, también la tuberculosis, ¿no? Dentro de estas zoonosis, ¿no? De estas zoonosis, como enfermedades emergentes, por ejemplo, la viruela del mono, ¿no? La aparición de estas infecciones es debida a complejas interacciones entre microorganismos, el huésped y el ambiente. Ya sabemos que el coronavirus probablemente ha venido de los pangolines y eso le ha pasado al murciélago y así es como ha llegado al ser humano. Por parte del microorganismo, los cambios o mutaciones en el genoma le confieren propiedades que le permiten adaptarse a nuevos huéspedes, especialmente inmunodeprimidos. Estamos viendo las múltiples variantes, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Y hay modificaciones a nivel del ambiente, como la expansión, ¿no?, de explotaciones agropecuarias, la deforestación, los desastres naturales, factores socioeconómicos con el aumento de la densidad poblacional, la disminución del nivel de vida, de la infraestructura, los viajes y la inestabilidad social, ¿no? Gracias a los viajes es que la viruela del mono llegó rápido a Perú. Asistencia a guarderías, etcétera. Todos estos factores producen cambios en los nichos ecológicos, obviamente, y conducen a una adaptación microbiana al huésped. Miren, estas son las enfermedades emergentes y reemergentes en pediatría, ¿no?, en nuestro medio. Rotavirus, parvovirus, Cryptosporidium, Campylobacter, toxina estafilocócica, Escherichia coli o 15H o 157H7, que produce colitis hemorrágica con síndrome hemolítico, la borrelia, el SIDA, el Helicobacter pylori, ¿no?, el virus herpes tipo 6, que puede presentar exantema súbito y encefalitis, ¿no?, por este virus, ¿no? El virus herpes tipo 6 también, aparte del exantema súbito, también puede producir encefalitis. El virus de la hepatitis C, ¿no?, la Bordetella gensale, que produce enfermedad por arañazo de gato. Como emergentes y como reemergentes, miren, acá están los años incluso en los que han aparecido: Bordetella pertussis en recién nacidos y lactantes, la Rickettsia, el Corynebacterium diphtheria en la década del 90 hasta la fecha, las micobacterios ambientales que producen linfadenitis cervical, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no?, que produce un famoso tuberculosis multidrogo resistente, los estreptococos piógenes que producen fascitis necrotizante, y el virus del sarampión, que ya les dije que estaba a puertas de llegar a nuestra ciudad. Las epidemias globales de enfermedades infecciosas en todo el mundo, la cantidad de patógenos es muy grande, ¿no?, mientras que los recursos para la investigación y el desarrollo de estas enfermedades son limitados. Entonces, la identificación, la investigación y el desarrollo, ¿no?, de cómo identificar estas enfermedades. Para garantizar que estos esfuerzos, ¿no?, en el marco del plan de I+D, así se llama, de la Organización de la Salud, que es la investigación y la detección, ¿no?, sean centrados y productivos, se da prioridad a una lista de enfermedades y patógenos para esta
identificación y detección en contextos de emergencia de la salud pública, ¿no? Esta herramienta, la OMS, distingue qué enfermedades representan mayor riesgo para la salud pública debido a su potencial epidémico y o si no hay contramedidas o son insuficientes. Las enfermedades prioritarias para la OMS ahorita son COVID, viruela del mono, también, fiebre hemorrágica, enfermedad de virus del ébola y enfermedad por el virus de Marburg, la fiebre de Lassa, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS-CoV, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, el Nipah y las enfermedades hemipavirales, la fiebre del Valle Rift, el Zika y la enfermedad X, que se considera, la enfermedad X, como aquella que no podemos determinar que podría estar presente y que está pasando frente a nuestras narices y no nos damos cuenta, ¿no? Esta no es una lista exhaustiva, ni indica las causas más probables de la próxima epidemia, ¿no? No lo es. La OMS revisa y actualiza esta lista a medida que surgen necesidades y cambian las metodologías, ¿no? Esta enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno actualmente desconocido para causar una enfermedad humana. Este plan de I+D busca explícitamente permitir la preparación temprana de identificación y detección transversal que también es relevante para una enfermedad X desconocida, ¿no? Entonces, aquí en esta lista habría que añadir ahora a la viruela del mono. Estas son las enfermedades prioritarias hasta el año pasado en la OMS: el ébola, la fiebre de Lassa, la fiebre hemorrágica del Crimea del Congo, el MERS-CoV, el Nipah, ¿no? La fiebre del Valle, el Zika y el coronavirus. Todavía en la página de la OMS, en esta gráfica, no está incluida la viruela del mono, pero yo creo que ya la van a incluir. Miren cómo son en el Perú, ¿no? El 19 de mayo del 2020, ¿no? Es cuando se identifican los linajes, ¿no? Que se encuentran en el de coronavirus circulando, ¿no? El famoso B114, que es el peruano. Y el Instituto Nacional de Salud detecta un nuevo linaje de Omicron circulando por el Perú, ¿no? El nuevo linaje fue el BA122, ¿no? Es producto de la evolución natural del virus en la población peruana y ha sido identificado en las regiones de Tacna, pero se han detectado casos en Loreto, Arequipa, Moquegua, Puno y Lima. No presenta este BA122 mutaciones nuevas o diferentes a las previas, ¿no? Sin embargo, han aparecido muchísimos más linajes, ¿no? Sobre el coronavirus. Ustedes también han escuchado al respecto. En cuanto a resistencia a antibióticos, los antibióticos no tienen actualmente, como digo, la misma eficacia que cuando fueron introducidos. Hasta mediados del 80, la disponibilidad de los antibióticos era suficiente, pero a partir de esa década, la producción de nuevos antibióticos ya es insuficiente para combatir microorganismos resistentes. Actualmente, la mortalidad por enfermedades infecciosas por agentes patógenos alcanzan las 700.000 muertes por año en todo el mundo y se espera que lleguen a los 10 millones anuales en el 2050. La exposición a agentes químicos y antimicrobianos origina en ocasiones una alteración genética responsable de que surjan nuevos patógenos resistentes que pueden ocasionar fracasos del tratamiento. Ejemplo típico, el VIH y el bacilo de la tuberculosis, que ahora necesitan asociar varias drogas para su manejo. En cuanto al VIH, la resistencia surge por la presión de los fármacos junto con la tasa alta de variación genómica durante la replicación viral. Es necesario combinar al menos 2 fármacos, ¿no? Con diferentes mecanismos de acción sobre la replicación viral. La tuberculosis multidrogo resistente, dijimos, ¿no? Con resistencia al menos a isoniazida y rifampicina, se ha convertido en un problema de salud pública. Organización Mundial de Salud en el 2017 mencionó que hubo 600.000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina, de los cuales el 82 fueron multidrogos resistentes, y el número de casos sigue aumentando cada año. Algunas bacterias se han desarrollado también, se caracterizan por desarrollar con frecuencia resistencias a los antibióticos. Acá tenemos al Staphylococcus aureus meticilino resistente, el Streptococcus pneumoniae resistente a la cefotaxima, el Enterococo resistente a banco,
y microorganismos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Esta resistencia ha sido favorecida por el uso excesivo de antibióticos en las personas y en los animales, especialmente de aquellos que se utilizan para la producción de alimentos. Entonces, muy importante, jóvenes, en los animales también están utilizando antibióticos y eso también puede crear resistencia bacteriana. Entonces, es un factor importante en la aparición de resistencias el desarrollo de pautas de tratamiento empírico antibacteriano que ante la falta de un diagnóstico etiológico se administra un antibiótico de amplio espectro. El uso abusivo del tratamiento empírico puede ocasionar resistencias de microorganismos que no son los responsables de la infección a tratar. Para evitar el empirismo, hay que fomentar el uso de los test de diagnóstico rápido, ¿no? Después de la introducción, fíjense ustedes, de la penicilina, en 1943 vino un periodo de descubrimiento de múltiples fármacos antibacterianos y se llegaron a comercializar hasta 10 familias nuevas de antibióticos. Desde el 70, solo 4 nuevas clases de antibióticos se han introducido: mupirocinas, estreptograminas, oxazolidonas y lipopéptidos. En 1978, el primer miembro en la familia de las oxazolidonas, el linezolid, fue aprobado por la FDA en el año 2000. El primer lipopéptido, la daptomicina, fue descubierta en el 87, introducida al mercado en el 2003. Ambos compuestos corresponden a nuevas entidades moleculares que tienen un nuevo mecanismo de acción y no están relacionados con ningún antibiótico predecesor. Después de la introducción de la daptomicina, no han sido aprobadas nuevas familias de antibióticos en estos últimos 14 años, ¿no? En la última década, en 293 fármacos han sido utilizados por la FDA y solamente 9 eran antibióticos y ninguno pertenecía a una nueva clase. La aparición en la última década de gérmenes multiresistentes, especialmente en las unidades de cuidados intensivos o en pacientes inmunodeprimidos, y las infecciones asociadas a un biofilm han inducido al tratamiento con nanopartículas que liberan iones metálicos libres de dañar a la membrana celular y son eliminados por efecto bactericida o bacteriostático. Entonces, ahora vamos a conversar algo de los conceptos básicos en infectología pediátrica. Es un conjunto de alteraciones clínicas que pueden ser ocasionadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. Las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes microscópicos, ¿no? Ya hemos dicho, bacterias o virus. Algunas infecciones, pero no todas, se propagan directamente de una persona a otra. Por lo tanto, se dice que son contagiosas. Algunas infecciones se propagan a las personas a través de un animal o un insecto, por ejemplo, vectores, ¿no? Ejemplo, la enfermedad de Lyme por la picadura de una garrapata infectada. Las enfermedades contagiosas como la gripe, el resfriado común, las faringitis por estreptococos se propagan de persona a persona de diferentes maneras. Una forma es a través del contacto físico directo, como besar o tocar a una persona que ha tenido la infección, ¿no? Entonces, estas enfermedades, por ejemplo, contagiosas, ojo, no solamente, también quería agregar que no solamente las infecciones digestivas, como por ejemplo las ocasionadas por rotavirus, las ocasionadas por otros enterovirus como norovirus, apovirus, también se pueden transmitir por aerolización del vómito o de las heces. Y eso está en su libro de Nelson. Entonces, no solamente las infecciones respiratorias son por aerosoles, también las infecciones digestivas, jóvenes. Si ustedes le preguntan a algún médico de mi, digamos, de mi época, ¿no? Si las infecciones digestivas, como el rotavirus, se puede transmitir por aerosoles, la respuesta va a ser dudosa. Sin embargo, ya en el Nelson, en la última edición, está descrito que sí se puede hacer. O también puede ser cuando un microorganismo infeccioso viaja a través del aire, ¿no? Después de que una persona ha tosido o ha estornudado cerca. Entonces, ustedes ya han visto cómo es la transmisión del coronavirus. Entonces, la transmisión puede ser de persona a persona, ejemplo, la gripe, coronavirus. Ingestión de agua o alimentos contaminados, salmonelosis, hepatitis A. Picaduras de insectos, ¿no? Vectores, paludismo, la mordura de animales, ejemplo, la rabia.
Y exposiciones ambientales, como la esquistosomiasis vesical por los baños en agua dulce en lugares endémicos, o el tétanos, ¿no? Como por ejemplo, esto es la esquistosomiasis, o el tétanos, ¿no? Por heridas en zonas rurales. Hay sobre esto del tétanos un mito, ¿no? El tétanos no se transmite por todo objeto que esté oxidado. No tiene nada que ver el óxido del metal con el, con el tétanos, ¿no? Este, con esta bacteria que nos produce el tétanos. No vamos a hablar eso del Clostridium tetani ahora. Pues entonces, eso es un mito, ¿no? Tiene que ver básicamente el tétanos con la contaminación con heces del ganado o vacuno o ovino, ¿no? Y los síntomas del tétanos ya ustedes ya los conocen. En cuanto a microbioma y en cuanto a microbiota, el microbioma es el conjunto total de microorganismos, incluidos los genes microbianos y las interacciones ambientales. Todo eso se llama microbioma. Entonces, allí están las comunidades microbianas diferentes que colonizan sitios específicos de nuestro cuerpo y que fluctúan durante las diferentes etapas de la vida. Y está lo que es la microbiota, que es una comunidad microbiana cuyo desarrollo y función en la inmunidad y en el metabolismo es muy importante para nuestro sistema inmunológico, para que nuestro sistema inmunológico actúe adecuadamente y funcione adecuadamente. Allí tenemos tres nombres conocidos por ustedes ya, lo que son los probióticos, los prebióticos y los simbióticos. Los probióticos son preparados celulares microbianos o sus componentes con efectos beneficiosos para la salud y el bienestar del huésped, ¿no? Generalmente son hongos o son lactobacilos. Deben sobrevivir al pasaje del tracto gastrointestinal y llegar al colon. Deben ser seguros y con beneficios demostrados en estudios bien diseñados y controlados. Los probióticos, prebióticos, es un término general para referirse a los ingredientes alimentarios no digeribles por el huésped que inducen el crecimiento o la actividad de microorganismos probióticos, por ejemplo, bacterias y hongos, que contribuyen al bienestar en el ser humano. Acá tenemos a la inulina, los fructooligosacáridos, los galactooligosacáridos, los oligosacáridos de soya, los silooligosacáridos y las pirodextrinas, ¿no? Que se encuentran entre los probióticos más conocidos. Entonces, el prebiótico es el alimento del probiótico. Y los simbióticos, que son mezclas tanto de ambos, ¿no? De pre y de probióticos, que son beneficiosos para el huésped mediante la mejora de la supervivencia e implantación de sus suplementos dietéticos vía oral en nuestro tracto gastrointestinal, ¿no? Dentro de los probióticos más conocidos en nuestro medio tenemos al Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus GG, el Lactobacillus rhamnosus, ¿no? Y el Bacillus clausii, entre otros más, ¿no? También hay Saccharomyces cerevisiae y otros más y otros probióticos más. Cada probiótico tiene su indicación, por si acaso. Esto, para que vean ustedes la diversidad del microbioma humano, es realmente impresionante, ¿no? Este es todo el genoma de las bacterias. Y acá ustedes van a encontrar en en estas, en esta gráfica, fíjense ustedes nombres de bacterias que probablemente ustedes tampoco o yo tampoco no hemos estudiado cuando estudiamos microbiología. Tenemos los bacteriófagos, los virus eucarióticos. Dentro de los hongos tenemos a los aspergillus, la cándida, el cladosporium, las malacesias, otros el Saccharomyces. Y dentro de las bacterias tenemos a las actinobacterias, a los bacteroidetes, a las cianobacterias, a los firmicutes, a las fusobacterias y a las proteobacterias. Y cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Cada órgano o sistema de nuestro cuerpo tiene diferentes en cantidad. Unos, por ejemplo, tendrán más firmicutes, donde, por ejemplo, miren, en el área vaginal, en el estómago, ¿no? En la boca, en la nariz, ¿no? En los pulmones,
¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos más actinobacterias, tenemos en la piel. Tenemos gran cantidad de actinobacterias, más que firmicutes, en el estómago. Y en la nariz casi están de igual a igual las actinobacterias con los firmicutes. Y bacteroidetes, una buena cantidad en nuestro intestino grueso, en nuestros pulmones, ¿no? Y también hay una buena cantidad en nuestra boca. Y gran cantidad, por ejemplo, ¿no? En nuestra boca de virus que son bacteriófagos. Mire. Entonces, cada órgano de nuestro cuerpo tiene diferente composición, ¿no? Y, por ejemplo, en la piel, miren, gran cantidad, por ejemplo, de virus eucarióticos. Entonces, el genoma del microbioma, que es la totalidad de microbios, genes microbiológicos, las interacciones ambientales, contiene 100 veces jóvenes, 100 veces más genes que el genoma humano. 10.000 millones de bacterias en el colon es lo que aproximadamente tenemos. Entonces, no es cierto eso de vamos a lavarnos el colon o laves el colon, ¿no? Lo cual es totalmente contraproducente. Estar purgándose o estar dando a los niños purgantes o estar dándoles a los niños mm, hacerles la famosa purga infantil. Eso no se debe de hacer, ¿no? Pues bien, hay un impacto de la microbiota incluso en nuestro sistema nervioso central y en las enfermedades neurológicas en base al eje cerebro-pulmón, perdón, cerebro-intestino, el eje cerebro-intestino. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso central está regulado por señales tanto intrínsecas como periféricas. Estudios previos han sugerido que los factores ambientales afectan las actividades neurológicas, tanto fisiológicas como condiciones patológicas. Aunque existe una separación anatómica, la evidencia emergente ha indicado la existencia de interacciones bidireccionales entre la microbiota intestinal, escuchen, es decir, microorganismos que colonizan el intestino, y el cerebro. El intercambio de información entre la microbiota intestinal y el cerebro puede tener un impacto crucial durante los procesos neurogenerativos básicos, en trastornos neurogenerativos y en tumores del sistema nervioso central. En este artículo, ¿no?, discuten la interacción biológica entre el eje intestino-cerebro y exploran más a fondo cómo esta comunicación puede estar desregulada en determinadas enfermedades neurológicas. Y destaca nuevos conocimientos sobre la modificación de la composición de la microbiota intestinal que pueden surgir como una terapia prometedora de enfoque para tratar los trastornos del sistema nervioso central. Entonces, interesante tratar de ver este artículo. Pues estas son las influencias de la microbiota de sus diferentes componentes a nivel del sistema nervioso central. El rol de la microbiota en la inmunidad y la inflamación, por ejemplo. Miren, el rol de la microbiota en la inmunidad y en la inflamación. En ese artículo mencionan que la microbiota juega un papel fundamental en la inducción, entrenamiento y función del sistema inmune. A cambio de eso, dice, el sistema inmunológico ha evolucionado en gran medida como un medio para mantener la relación simbiótica del huésped con estos microbios altamente diversos y en evolución. Cuando cooperando de manera óptima, esta alianza entre el sistema inmune y la microbiota permite la inducción de respuestas protectoras y el mantenimiento de vías reguladoras involucradas en el mantenimiento de la tolerancia a antígenos inocuos. En los países de ingresos altos, el uso excesivo de antibióticos, cambios en la dieta y la eliminación de socios constitutivos como los nemátodos ha seleccionado para una microbiota que carece de la capacidad de recuperación y diversidad necesaria para establecer respuestas inmunes equilibradas. Este fenómeno se propone para explicar parte del dramático aumento de la autoinmunidad y trastornos inflamatorios en partes del mundo donde nuestra relación simbiótica con la microbiota ha sido la más afectada, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve la promoción, ¿no?, y regulación del sistema inmune en su relación también con la inflamación. Los comensales promueven la inducción de células T
reguladoras a través de la detección directa de productos microbianos o sus metabolitos por sus células T o células dendríticas. Otros comensales promueven la inducción de células T-helper 17, que pueden regular la función y la hemostasis de las células epiteliales. En el contexto de la inflamación, mecanismos similares pueden explicar el papel regulador de la microbiota. Aquí en esta 2, los metabolitos derivados de comensales pueden tener un efecto sistémico sobre las células. Por ejemplo, este CFA puede inhibir la activación de los neutrófilos, ¿no? Al entrar en el tejido de monocitos inflamatorios, también pueden responder a ligandos derivados de microbios produciendo mediadores de prostaglandina E2, que limitan la activación de los neutrófilos y el daño tisular, ¿no? Entonces, aquí hay mucho papel importante, por ejemplo, los lipopolisacáridos, ¿no? De las bacterias. Ahora, la relación entre microbiota y enfermedades pulmonares. Mire, este artículo, ¿no? Microbiota y enfermedades pulmonares. ¿Qué dice? Un creciente cuerpo de evidencia indica la relevancia de la microbiota para la salud y las enfermedades pulmonares. Investigaciones independientes demostraron recientemente que el pulmón alberga una microbiota residente, es decir, nuestras vías respiratorias no son estériles. Es intrigante que una microbiota pulmonar pueda moldear la inmunidad pulmonar y las funciones de la barrera epitelial. Aquí en este artículo discuten las formas en que la composición de la comunidad microbiana en el pulmón puede influir en la salud pulmonar y viceversa, y qué factores determinan la composición de la comunidad. La microbiota prominente en otros sitios del cuerpo, como el intestinal, también puede contribuir a la salud y enfermedad pulmonar. Entonces, aquí puede haber un eje intestino-pulmón y también como puede haber un eje intestino-pulmón-cerebro. Sin embargo, es difícil discriminar entre las influencias de la microbiota pulmonar y la intestinal debido a la reciprocidad sistémica entre ambas comunidades. Por ejemplo, dice, como un enfoque en el asma y las infecciones respiratorias, aquí se discuten cómo la microbiota de los pulmones y los intestinos puede determinar la inmunidad pulmonar y las funciones de barrera. Es así, entonces, como a nivel del intestino, este eje intestino-pulmón, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con nuestra inmunidad, con nuestra microecología y el que crezcan o no gérmenes patógenos, y para eso tenemos nuestra microbiota residente que nos va a defender. Por ejemplo, otro artículo, las lipoproteínas neumocócicas involucradas en la evasión inmune tanto de virus como de las mismas bacterias, ¿no? Otro artículo, por ejemplo, miren aquí, el eje, ¿no? Que hemos dicho, intestino-pulmón en las enfermedades respiratorias del ser humano. Y así, ¿no? Así podemos seguir encontrando y puedes seguir viendo cómo, entonces, en esos últimos tiempos se ha investigado mucho acerca de la microbiota y de la microbioma. Ahora, las enfermedades en cuanto a prevención y tratamiento. Las enfermedades infecciosas pueden prevenirse de diversas formas. Una importante, la higiene, el lavado de manos, el saneamiento del agua y las vacunas. Aquí quisiera hacer un hincapié y decirles lo siguiente. ¿Cuáles son los 3 mecanismos mediante los no farmacológicos, ¿ya? 3 mecanismos no farmacológicos mediante nosotros cuales podríamos evitar una infección respiratoria por COVID, y no solo por COVID, sino por otros virus? Pues son 3, ¿no? En general, obviamente, la higiene de manos, ¿no? Segundo, el distanciamiento de 1 metro. Y tercero, y el más importante, el uso de la mascarilla, ¿no? El uso de la mascarilla va a evitar que nosotros contraigamos una infección respiratoria. Es más, al usar la mascarilla, ¿no? Sobre la nariz, ¿no? Nos va a permitir, aquí tengo una, si yo me pongo mi mascarilla, voy a dar calor a la nariz. Mi nariz va a estar a una temperatura, va a estar respirando el aire que yo exhalo. Por lo tanto, va a mejorar la temperatura de mi nariz. Y al mejorar la temperatura de mi nariz, obviamente voy a tener menos predisposición. El frío predispone a las infecciones respiratorias porque tiene un efecto sobre la mucosa nasal, disminuyendo el movimiento mucociliar y disminuye la actividad fagocítica
de nuestros glóbulos blancos. Bien, entonces, estas serían mediante las cuales podrían prevenirse las infecciones, ¿no? Enfermedades infecciosas. Aquí voy a añadir la mascarilla y el distanciamiento. Muchas enfermedades infecciosas son prevenibles mediante vacunas, ¿no? Por ejemplo, sarampión, rubiola, difteria, la meningitis por meningococo, el tétanos, ¿no? Y etcétera. La morbilidad y la mortalidad infantil se han modificado de una forma extraordinaria en la época postvacunal, ¿no? Existen tratamientos muy eficaces contra enfermedades infecciosas como son los antibióticos, pero solo un uso racional. Un uso racional va a garantizar la no generación de resistencias. Entonces, hay que tener mucho criterio para poder usar un antibiótico. Aquí les dejo algunos, un par de, para cada virus, bacterias, hongos, parásitos, puedan darle una leída a esas direcciones electrónicas, ¿no? Esto, por ejemplo, para mostrarles simplemente cómo es el árbol genealógico o el árbol filogenético, ¿no? Del dominio bacteria, ¿no? Miren, no es el que aprendimos en el colegio o en la universidad, ¿no? Es mucho más diverso. Y este es el árbol filogenético del dominio arquea. Hemos dicho las arqueobacterias, ¿no? Y así, jóvenes, solamente es para muestra un botón, e igual será el árbol filogenético del coronavirus, ¿no? Que es gigantesco en la actualidad. ¿Cómo vamos a identificar a un paciente con posible enfermedad infecciosa? Para eso tendríamos que hablar de la fiebre. La fiebre, ¿no? Es cuando la temperatura es superior a los 38 grados centígrados rectal. Esta definición, ojo, no es una definición, es por consenso, ¿no? Más que por que se haya demostrado. O sea, no hay una definición exacta de fiebre, ¿no? Por consenso se puede decir que se considera cuando la temperatura es superior a los 38 grados tomado en el recto, ¿no? Y es quizás la principal consulta por la cual los padres van a venir al médico general, al pediatra, al cirujano, al traumatólogo, a cualquier médico le van a consultarle por fiebre, ¿no? Y un niño con fiebre es la principal causa de consulta, ¿no? En emergencia y en los consultorios privados. ¿Quiénes son los...? Ahora, ¿la fiebre de por sí es dañina? No, eso es un mito, ¿no? Hemos dicho que en prácticas a los alumnos que hacen prácticas conmigo les estoy haciéndoles leer el tratado de la Academia Americana, donde la fiebre entre los 38 y 39 grados más bien es benéfica para nuestro sistema inmune. Pasado los 39 grados probablemente ya tenga un efecto deleterio, pero entre los 38 y 39 es una fiebre benéfica para para el sistema inmune y más bien es una fiebre que no es adecuada, ¿no? Para el crecimiento y la reproducción tanto de bacterias como de virus. Por lo tanto, no hay que combatir la fiebre, hay que controlarla. Si un paciente tiene fiebre, basta con que le dé un medicamento para controlar. El objetivo no es encontrar el mejor antipirético, porque el mejor antipirético que se le achacaba al metamizol, dicho sea de paso, hay estudios donde se demuestra que no es el más rápido, no es el mejor como se pensaba. Pues bien, continuando, diremos que los niños entre los 3 y entre los 3 meses, ¿no? Entre los 3 meses y los 3 años, tienen mayor probabilidad de tener un proceso febril y que esto podría en el fondo tratarse de una infección bacteriana grave. La mayoría de procesos son autolimitados, felizmente, y generalmente en el 90% de los casos son infecciones virales, son leves, y un pequeño porcentaje va a suponer una enfermedad grave. Para esto se requieren habilidades y conocimientos para identificar qué pacientes pueden tener un riesgo de predecir una infección importante. Se consideran infecciones graves la sepsis, ¿no? Incluyendo la bacteremia, que es la presencia de bacterias en nuestro torrente sanguíneo, la meningitis, la neumonía, la infección del tracto urinario complicada, ¿no? Como la pielonefritis, la gastroenteritis con deshidratación, la osteomielitis y la celulitis. Estas son infecciones graves en pediatría, ¿no? Esto es motivo de pregunta de examen.
¿A quiénes entonces se va a realizar pruebas complementarias? A un niño que venga, por ejemplo, y que tenga su problema infeccioso, ¿no? Que tenga un cuadro infeccioso, que esté con fiebre, obviamente, ¿no? Que sospechemos que tiene una infección, pero en la que no vamos a encontrar un foco. Es muy común encontrar el siguiente error en la práctica de los internos y de los residentes. Ponen en la historia síndrome febril y abajito le ponen faringitis aguda. Si es que le ponen apellido, porque ahora se ha dado por la moda de poner faringitis o amigdalitis o rinofaringitis y no le ponen el apellido. Y eso está muy mal. Espero que ustedes cuando sean internos o residentes no cometan esos errores. Entonces, si viene un paciente con fiebre y no encuentro el foco y tiene un cuadro respiratorio alto o un cuadro digestivo, ya esa fiebre está dentro de ese cuadro respiratorio alto o dentro de ese cuadro digestivo. Entonces ya no tengo por qué utilizar el término síndrome febril o fiebre sin foco, ¿no? Simplemente pondré faringitis aguda o gastroenteritis aguda o diarrea aguda cosa. ¿Cuándo derivamos a un paciente? Ah, bueno, y entonces a un paciente que yo tengo una fiebre sin foco, que no tengo un cuadro febril y que no encuentro el foco, le he revisado, no tiene problemas respiratorios, digestivos, le he revisado oído, he revisado la piel, no hay ningún foco que explique la fiebre que tiene, el diagnóstico ahí será fiebre sin foco, ¿no? O síndrome febril. Y entonces ahí sí, a ese paciente amerita hacerle pruebas complementarias. Cuando se deriva derivamos a un paciente cuando obviamente mi capacidad resolutiva no va a ser la adecuada. Cuando yo ya por la experiencia, por el tiempo, por la misma patología, voy a ver de que ese paciente puede tener un cuadro infeccioso severo y yo no lo voy a poder manejar. Entonces, un paciente que tiene más de 3 días de fiebre, que tiene resultados de laboratorio iniciales muy alterados, como puede ser leucopenia severa o leucocitosis, debe ser derivado. ¿Debemos usar un antibiótico empíricamente? En algunos casos sí. Por ejemplo, si tienen una neumonía o sospechan de una neumonía, pues iniciar con la primera dosis de penicilina, ¿no? Penicilina, ¿no? Se podría iniciar. Si sospechan de una meningitis, obviamente, es prudente iniciar más bien con un antibiótico lo más pronto, ¿no? Si tengo una infección urinaria y sospechan de pielonefritis, se podría esperar, ¿no? No es tan urgente iniciar el antibiótico. Entonces, para esto el anamnesis, el examen físico, nos van a indicar aquellos procesos que pueden ser leves, ¿no? Como por ejemplo una infección respiratoria aguda alta, una otitis, una gastroenteritis. Pero en un 20% de los casos no es posible determinar el origen de la fiebre y estaríamos, como les digo, frente a una fiebre sin foco o un síndrome febril. En menores de 3 años, jóvenes, un 10% de los casos de la fiebre sin foco pueden deberse a una enfermedad bacteriana grave, un 10%, los cuales pueden ser una infección del tracto urinario, una neumonía, una bacteriemia oculta, una meningitis en sus fases iniciales, ¿no? Y los agentes infecciosos más frecuentemente implicados son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus y Salmonella enteritidis. Pregunta de examen, ¿eh? Identificación del paciente con posible enfermedad infecciosa. Para eso, acá tienen algunos artículos que les estoy dejándoles para que puedan revisarlos también. Los lactantes menores de 3 meses suelen tener síntomas y signos inespecíficos. Entonces, todo menor de 3 meses que tiene fiebre debe ser evaluado por el pediatra, porque no por el residente, no por el interno, no por el médico general, por el pediatra, porque un menor de 3 meses es un riesgo. Para eso se necesita experiencia, se necesita ojo clínico, se necesita ser medio detective, tener la sospecha diagnóstica de que de repente tiene algún otro problema. ¿Por qué? Pues estos pacientes tienen síntomas y signos inespecíficos. A veces simplemente están irritables, pueden tener ictericia, pueden tener simplemente llanto inconsolable, ¿no? Entonces, el examen físico ha demostrado poca sensibilidad para detectar una enfermedad bacteriana grave. A veces es necesario por eso hacer pruebas de laboratorio y ya el pediatra va a saber qué exámenes solicitar. Un hemograma, hemoglobina, un análisis de orina, ¿no? Y en algunos casos incluso hasta una punción lumbar es necesaria.
Y hay que saber identificar también quiénes son a pacientes con bajo riesgo para ser más restrictivos en la realización de pruebas, ¿no? No a todos los pacientes le vamos a pedir toda la batería. Si yo tengo un niño que llega a emergencia con fiebre, tos, estornudos, pero el niño luce bien, no luce con distrés respiratorio, no tiene insuficiencia respiratoria, satura bien, ¿no? Ha tenido una temperatura 38, 38 y medio, de 1 o 2 días de evolución, probablemente ese paciente lo envía a la casa con paracetamol simplemente, ni siquiera antibióticos. Pero si tengo un paciente que viene con distrés respiratorio, de 3 días de fiebre, de satura, obviamente ese paciente va a ser hospitalizado y le voy a pedirle toda la batería de análisis, ¿no? Para ver si no tiene algo más serio. Para esto nos vamos a ayudar de algunos scores, ¿no? Como el score para el paciente menor de 3 meses, ¿no? Los criterios de Rochester, ¿no? Los criterios de Rochester son para evaluar cuando un paciente puede tener un bajo riesgo para una enfermedad bacteriana grave. Entonces, los criterios clínicos ahí se dividen en dos, clínicos y analíticos. Dentro de los criterios clínicos vemos, tiene un buen estado general, es un niño previamente sano, no ha tenido ningún signo de infección en piel, partes blandas, huesos, eso está a favor de que tenga un bajo riesgo. Si es un recién nacido a término, si no ha sido tratado por ictericia, por hiperlipidemia inexplicable, no ha recibido antibióticos, no tiene antecedentes de hospitalización, hay ausencia de enfermedad crónica, no ha permanecido en la maternidad, o sea, hospitalizado por más tiempo que la madre, esto nos está hablando de un lactante que es previamente sano. Entonces, cuando usted le diga, ¿cuáles son los criterios para decir que este paciente es previamente sano? Los que he mencionado aquí. Analíticos, ojo, pregunta de examen. Analíticos. En los analíticos tenemos algunas pruebas complementarias. Si encontramos un hemograma entre 5.000 y 15.000, ojo, miren, no estoy diciendo 10.000, estoy diciendo 15.000, así está en los criterios de Rochester. Leucocitos entre 5.000 y 15.000, voy a asumir de que ese paciente no tiene nada serio. Con neutrófilos inmaduros menos de 1.500, es decir, no hay desviación izquierda, absoluto, ¿no? Valores absolutos de neutrófilos, puede decir ese niño no tiene riesgo. Si tiene un sedimento urinario menos de 5 por campo, obviamente. Si en el examen de heces también encuentro menos de 5 leucocitos por campo, también. Entonces, si se cumplen todos estos criterios, decimos que nuestro paciente no es necesario que se le haga ninguna exploración más y no es, lo podemos manejar en forma ambulatoria, bajo observación, obviamente. Pero si incumple y o aumenta algún reactante de fase aguda, lo tiene elevado, ¿no? Si incumple con uno de estos criterios, si por ejemplo tiene una velocidad alta, una PCR alta, una procalcitonina elevada, entonces se impone hacerle mínimo de repente hasta una punción lumbar. Estos criterios tienen una sensibilidad, miren, del 92%, es alta la sensibilidad. Un valor predictivo negativo casi del 100%, 98,9%, ¿no? Entonces, estos criterios de Rochester, sería bueno que ustedes los carguen en su celular y que los tengan siempre presentes, sobre todo para niños menores de 3 meses. También existe la escala de IOS. La escala de IOS, ¿no? Es también para menores de 3 meses. Aquí considera 3 cosas. Considera la actitud, el esfuerzo o el estado respiratorio y la perfusión periférica, ¿no? En cuanto a la actitud, si el niño sonríe o no está irritable, será 1 punto. Si está irritable pero consolable, 3 puntos. Irritable no consolable, 5. Si no hay deficiencia y está vigoroso, 1 punto. Si tiene deterioro leve o moderado, como taquipnia, retracciones, ronquidos, será 3. Si tiene dificultad respiratoria franca o esfuerzo inadecuado, ya tiene apnea, insuficiencia respiratoria, serán 5 puntos. La perfusión periférica, si sus extremidades están de color rosado y con una temperatura normal, 1 punto. Si están frías o moteadas, 3 puntos. Si está pálido y está chocado, ya serán 5 puntos. Una puntuación de más de 7 considera que existe riesgo de enfermedad bacteriana grave, con una sensibilidad del 76%, más o menos alta.
especificidad del 75% y un valor predictivo negativo del 96%. O sea, sí sirve esta escala de IOS. Sí nos sirve para decir que un paciente no tiene una enfermedad bacteriana grave, ¿no? Entonces, tiene que ser su puntuación menos de 7. Luego está la escala de Yale. La escala de Yale, ¿no? Eso es para niños más bien de 3 meses a 3 años, ¿ya? Aquí están los parámetros clínicos, el estado general, la respuesta a estímulos, reacción con los padres, calidad de llanto, coloración, hidratación, ¿no? Acá está el estado, es decir, el niño está normal, en el estado general está alerta, ¿no? Está sonriente, contento, llora fuerte, su coloración está rosada, bien hidratado. Eso es el estado normal. Afectación moderada, si está obnubilado, sonríe o alerta brevemente, llanto intermitente, quejumbroso, tiene acrocianosis o mucosas secas. Y afectación grave, no responde, ¿no? Está el niño soporoso, lánguido, es inexpresivo, tiene un llanto persistente y a la vez es débil, ¿no? Hay palidez o cianosis o moteado distal y el signo del pliegue positivo. Si la puntuación no sale menos de 10, es de bajo riesgo, ¿no? Una sensibilidad de 2.7% de enfermedad bacteriana potencialmente grave, o sea, bajo riesgo para que, miren, 3% para que nos haga una enfermedad grave. Si la puntuación es del 11 al 15% para que nos haga una enfermedad bacteriana grave, la posibilidad es del 26%. Y por encima del 16%, de 16, de puntuación 16, para que nos haga una enfermedad bacteriana grave, la posibilidad de que tenga una enfermedad bacteriana grave es del 92%. Entonces, scores por encima de 16 indican alto riesgo, ¿no? Esta tiene algún inconveniente, pues la puntuación normal no excluye a la bacteriemia, pero una escuela con una puntuación alta, ¿no? La predice. También está la escala de NICE, ¿no? Desde el 2013, la escala del semáforo, que va para niños menores de 5 años, ¿no? En la cual va a evaluar, al igual, riesgo bajo, intermedio, elevado, de acuerdo al color, actividad, función respiratoria, circulación, hidratación, entre otros, ¿no? Eso también lo pueden revisar. Estas son las recomendaciones NICE para el manejo de niños con fiebre sin foco menores de 5 años, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto al análisis de orina, ¿no? No realizar ninguna analítica ni sanguínea si es que tiene un bajo riesgo, ¿no? Si es que sale un riesgo intermedio, habrá que realizar un análisis de orina, hemograma, hemocultivo, PCR, PCT, radiografía de tórax, si la temperatura está mayor de 39 y los leucos totales están por encima de 20.000. O se puede incluso llegar a la punción lumbar si la edad es menor de 12 meses. Y el riesgo alto, ahí hay que hacer análisis de orina, hemograma, hemocultivo, PCR, PCT, considerar radiografía de tórax, punción lumbar, electrolitos séricos, gasometría, antibióticos, empíricos si es menor de un mes. Si es menor de un mes y mal estado general, leucocito de 5.000 a 15.000, hay que ponerle antibiótico. O si el paciente tiene shock o sospecha de enfermedad meningocócica, hay que ponerle antibiótico. El valor diagnóstico de las pruebas de laboratorio en la valoración del niño con probable enfermedad infecciosa. Entonces, ¿en qué nos ayuda, por ejemplo, el laboratorio? El patrón de oro para el diagnóstico etiológico de enfermedades infecciosas, obviamente, es demostrar el microorganismo causante del proceso. Pero aquí tenemos varios inconvenientes. Por ejemplo, el enviar especímenes de laboratorio debe mantenerse un proceso de calidad adecuada, tanto en la toma como en la manipulación, como el transporte y como en el procesamiento. Los errores cometidos en esta fase, lamentablemente, no podrán ser subsanados por muy bueno que sea el laboratorio de microbiología. Entonces, en eso tenemos muchos problemas en los hospitales. Siempre mandamos muestras de hemocultivo y siempre nos salen negativos. Muy pocas veces hemos encontrado algo positivo, ¿no? Y si ha sido positivo, ha sido por contaminación. Entonces, o es que estamos frente, obviamente, como dice la teoría, frente a infecciones virales y nosotros pensamos que son bacterianas, o es que realmente cometemos muchos errores, ¿no? La microscopía nos ayuda
¿no? Para poder observar en forma directa un frotis, ¿no? Y ustedes ya saben cómo es. Se utilizan diferentes, ya saben ustedes por microbiología, diferentes tinciones, James, Array, Grant, etcétera, ¿no? Sin Nielsen. Los cultivos, se requiere sembrar la muestra en los medios más adecuados para cada especie. Existen múltiples medios de cultivo, por ejemplo, el agar chocolate, maconque y saburat para los hongos, Lowenstein para tuberculosis, ya saben, y así, etcétera, ¿no? Cuando se supone un número muy bajo de microorganismos en el producto a cultivar, se utilizan medios líquidos como el Bactec, etcétera. El recuento leucocitario. El punto de corte se sitúa en cifras por encima de 15.000. Un recuento de polimorfos nucleares mayores a 10.000, con neutrófilos inmaduros mayores de 1.500 y un índice de desviación izquierda mayor de 0.02, son parámetros que se asocian a riesgo en enfermedades bacterianas graves en menores de 2 años. Entonces, si bien es cierto, el punto de corte está por encima de los 15.000, pero ya si nosotros consideramos por encima de 10.000, tenemos desviación izquierda, tenemos esos dos parámetros, probablemente esto ya nos está haciendo sospechar de una enfermedad grave, bacteriana grave, en menores de 2 años. En la orina, por la alta prevalencia de infecciones urinarias en niños, ¿no?, de 2 a 24 meses con fiebre sin foco, debe ser una de las primeras solicitudes. Ojo, pero eso es en la época prepandemia. O sea, si ahora en la época de COVID, que todavía esta pandemia no ha terminado, tiene para mucho rato, llega un niño de emergencia, menor de 2 años, con fiebre, sin foco, mi primera opción no va a ser pensar en que ese niño tiene una infección urinaria, sino voy a pensar que ese paciente probablemente tenga una infección por COVID y le tendré que hacer una prueba. Pruebas al canto, me dejaron en emergencia un paciente de 6 meses con un día de evolución de fiebre de 39 grados y obviamente la colega, pensando en la época prepandémica, le pidió su examen de orina, pero no le pidió prueba para COVID. Lo envié a que le hagan la prueba y salió antigénica positiva para COVID. Entonces, obviamente, fíjense ustedes cómo cambia, ¿no?, según la epidemiología. En un sedimento urinario, la presencia de más de 10 leucocitos, ¿no?, nitritos, ojo, los nitritos no deben encontrar en un sedimento urinario porque los nitritos son producto de la degradación de las bacterias, o si encuentran muchas bacterias en la tinción de Gram, indican que se debe administrar un antibiótico empíricamente hasta recibir el cultivo, ¿no? Pero yo diría, por encima de los 12 o 15 leucocitos ya considerar, pero entre 8 y 10, fiebre sin foco, esperemos, veamos qué pasa. De repente el niño ha estado deshidratado. Marcadores de inflamación e infección. Aquí tenemos dos grandes, dos emblemáticos, ¿no? Dos pruebas emblemáticas. La proteína C reactiva y la procalcitonina. La PCR tiene un valor diagnóstico superior al recuento leucocitario, pero su utilidad se limita porque puede tardarse en elevarse 6 a 12 horas. Es decir, la PCR no se debe de tomar apenas llega el paciente. Hay que preferible tomarla entre las 6 y 12 horas, ¿no?, para que realmente nos dé un valor significativo. Niveles inferiores entre 20 o 30 para abajo son tranquilizadores. Por encima de 30 sugieren una infección bacteriana. La procalcitonina, ¿no?, es un nuevo marcador de reactante de fase aguda, ¿no?, que a raíz del COVID, pues, lo hemos tenido a disposición en los diferentes establecimientos de salud. Se eleva efectivamente en una infección bacteriana de forma precoz, ¿no?, en las primeras 3 a 4 horas. Y ojo, también se ha visto que es preferible tomarla entre las 6 y 12 horas, ¿ya? Se eleva precozmente, pero preferible la procalcitonina también entre las 6 y 12 horas. Los puntos de corte pueden variar, pero los más utilizados son por debajo de 0,5. Se considera que no, probablemente sea una patología banal y que sea más viral que bacteriana. Entre 0,5 y 2 puede tener una infección localizada. Por encima de 2 se considera que el paciente puede ser asociado a una infección bacteriana y grave. Otras técnicas están utilizándose se basan en técnicas de espectrometría de masas que identifican microorganismos que proporcionan el antibiograma de forma más precoz a las técnicas convencionales, ¿no?
Están complejos métodos de tipificación genómica de microorganismos no disponibles en todos los niveles. Los cultivos de virus son de especiales características, no se hace eso de forma rutinaria. Hay métodos de detección de componentes estructurales o metabolitos microbianos, ¿no? Para encontrar la huella de su presencia, ¿no? Entonces ahí tenemos a la serología, por ejemplo, y han visto la IgM, IgG, para ver si ha tenido COVID en tiempo pasado. La reacción de cadena polimerasa es una técnica de biología molecular mediante la cual se consigue amplificar la cantidad de DNA de una muestra, lo que permite obtener copias de un fragmento particular del DNA partiendo de un mínimo. Es apropiada para el diagnóstico de infecciones en el que no es fácil realizar el cultivo o este va a tener poco rendimiento. Por ejemplo, en la tosferina. Otros métodos, las técnicas de inmunofluorescencia, los ELISA para adenovirus, la inmunocromatografía para el SIDA, la aglutinación de látex para los rotavirus, ¿no? Ya que te decíamos la serología, ¿no? Se trata de medir la respuesta inmunológica o detección de PUER ante un agente infeccioso. Además de un interés diagnóstico clínico, también interés en estudios epidemiológicos. Según el tipo de anticuerpo, si es IgM o IgG, pueden ser necesarias 1 o 2 muestras separadas por 2 semanas. Durante la fase aguda, una muestra para estudiar el IgM es suficiente, pero en ocasiones debe determinarse los dos tipos de anticuerpos si requieren de 2 muestras. Generalmente ahora para el COVID, solicitarla pasado los 15 días, ¿no? Los perfiles serológicos se utilizan en estudios de hepatitis, infecciones congénitas, coronavirus. Entonces, ¿qué tipo de estudio solicitar? En ocasiones el tipo de la enfermedad, el momento evolutivo, es la que nos va a marcar el tipo de prueba más adecuada. Y el criterio médico, ¿no? Sería el caso del estudio de la tosferina, ¿no? Que se hace el cultivo en las primeras fases, seguido de una PCR y finalmente serología. La PCR es el método más eficiente para el diagnóstico, en caso de tosferina, por ejemplo. Miren, este es un artículo que está, gracias a la biblioteca de la universidad, miren, está por imprimirse, todavía no tiene fecha. Todavía no tiene fecha. ¿Eh? Y aquí nos hablan sobre el consumo de antibióticos en pediatría de atención a la pandemia. Se vino al suelo. Antes, en época prepandémica, el consumo de antibióticos en pediatría era alto, muy alto. Los visitadores médicos nos perseguían a los pediatras con el antibiótico y nos recetaban, y si recetamos los pediatras antibióticos como si fueran caramelos, como si fueran chocolates, a diestra y siniestra. Sin embargo, a raíz del COVID y durante el COVID, ha caído muchísimo el uso de antibióticos en pediatría. Esto es real. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y gracias a Dios nos hemos dado cuenta, ¿no? No todos, pero creo la mayoría, de que las infecciones son virales. Las infecciones respiratorias y gastrointestinales son virales y no requieren antibióticos. No, yo recuerdo, podría decirles que el 90% de niños que salían de emergencia de mi hospital salían con un antibiótico en la época prepandemia. Actualmente, el 90% sale sin antibióticos y se va solamente con su paracetamol. Otro artículo, ¿no? Los antibióticos en las infecciones del tracto respiratorio bajo en niños atendidos en atención primaria, ¿no? Mire, la mayoría de niños algunos de ellos salieron positivos para, ¿cómo se llama? Para bacterias y sensibles a amoxicilina, Haemophilus, Moraxella, Streptococcus pneumoniae. En el 51% del grupo que no recibió antibióticos y que recibió placebo, ¿no? Y en el 49% del grupo de antibióticos del ensayo. O sea, la diferencia mediana en la duración de los síntomas calificados como moderadamente malos o peores entre el antibiótico y el placebo fue similar cuando estaban presentes bacterias potencialmente sensibles a los antibióticos o no estaban presentes. No hubo pruebas claras de que los antibióticos mejoraran los resultados clínicos condicionados a la presencia o concentración de bacterias o virus en las vías respiratorias superiores.
antes de implementar pruebas microbiológicas en el punto de atención para niños con infecciones del tracto respiratorio bajo, sin complicaciones en la atención primaria, se necesitan ensayos de validación rigurosos. Es decir, a un grupo de niños les dieron antibiótico, a otro niño del grupo le dieron placebo. Diferencias significativas entre ambos grupos se resolvieron, incluyendo algunas infecciones bacterianas, que fueron, como ustedes han visto, hay moraxella, estreptococo y hemófilus. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se va a defender. Entonces, no siempre hay que usar antibióticos, ¿no? Esto como introducción para ya estar hablando de lo que es el uso racional de antibióticos. Entonces, para usar un antibiótico en forma racional, ¿cuándo elegir? Siempre hay que tener en cuenta la etiología, ¿no? La más probable para cada infección, según el foco y la edad del paciente. Para eso está el pediatra. El conocimiento del patrón local de resistencia. Deberíamos tener un mapa microbiológico por ciudades o por países. La selección del espectro de acción inteligente según las posibilidades etiológicas y la gravedad del cuadro. Es decir, tenemos que ver un antibiótico que cubra, ¿no? Si tenemos frente a una infección por gram positivos, gram negativos, anaerobios, ¿qué es lo que quiero tratar? También hay que tener en cuenta las características farmacocinéticas como la absorción, la distribución adecuada al foco de la infección, si llega o no llega el antibiótico al foco donde voy a tratarlo. Por ejemplo, al hueso. Tengo que tener un antibiótico, son antibióticos particulares, no van a llegar todos. También el intervalo de las dosis, ¿no? Y la vía de administración, y también con la duración. El tiempo cada vez se está cortando más en el uso de antibióticos. Pero, por ejemplo, es muy arriesgado tratar de tratar una infección urinaria con menos de 5 días de tratamiento, ¿no? Es muy arriesgado, porque podría, obviamente, haber una recaída, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo mínimo que se puede usar en un antibiótico, por ejemplo, para vías respiratorias, son entre 7, algunos ya están hablando de 5 días, ¿no? Una infección urinaria, igual, ¿no? 7 días sería lo ideal, no bajar de eso. Algunos usan 5, pero eso me parece que es riesgoso. ¿Qué antibióticos usar? Por ejemplo, si ustedes decían para usar para lo que son penicilinas, ¿no? Tendríamos que utilizar a la penicilina gesódica para infecciones por estreptococos, la cloxacilina para estafilococos o la oxacilina también para estafilo, ¿no? Si estamos utilizando la vía endovenosa, ¿no? Si utilizamos la vía oral para estreptococo, una amoxicilina común y corriente, una AMPI. Si es para un estafilococo, sería una dicloxacilina. Si voy a, por ejemplo, sea un estafilococo, un estreptococo, más un Escherichia coli, por ejemplo, o un hemófilus y otros gram negativos como el Klebsiella, de preferencia usar, ahí sí, amoxicilina clavulánico. Ahí sí, amoxicilina clavulánico, ¿no? O piperacilina o tazobactam. Las cefalosporinas, ¿no? Si es que igual tenemos estrepto, estafilo, ¿no? Hemófilus, ¿no? Entonces, ahí podríamos utilizar una cefalosporina de primera generación, como cefadroxilo o cefasolina, o unos de segunda generación como cefuroxima, cefoxitina. También hay ya los de tercera generación vía oral, como la cefixima o la cefotaxima, ¿no? Vía parenteral, ceftriaxona, ceftazidima, cefepime, vía oral de cuarta generación. Carbapenems tenemos al meropenem, mimepenem y ertapenem, que es de muy amplio espectro, ¿no? Tanto gram positivos, anaerobios, Klebsiella, pseudomonas, ¿no? Resistentes, ¿no? Astrionam para gram negativos puros, ¿no? Estos de cefipima, ceftazidima, meropenem y mimepenem también tienen cobertura antipseudomona, ¿no? Entonces, cuando avanzamos más en generaciones de falosporinas, más vamos hacia los gram positivos y negativos. Cuando utilizamos los de primera generación, estaremos tratando más gram positivos. Otros antibióticos, como por ejemplo aminoglucósidos, ¿no? Amica, tobramicina, genta, que tienen acción antipseudomona, ¿no? Que son para gram negativos, hay que tener en cuenta la nefrotoxicidad o la ototoxicidad. Penetran poco el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y se eliminan por la orina. Los glucopéptidos, ¿no? Como vancoteicoplanin,
que son básicamente para estafilo resistente, marza resistente, enterococos resistentes, ¿no? Estos son bacteriostáticos, ojo, son bacteriostáticos. Ciprofloxacina, que tiene buena acción también ante pseudomonas con levofloxacino, es más para gram negativos y también para gram positivos. Clinda nos cubre muy bien lo que es estafilococo aureus de la comunidad no nosocomial, ¿no? Y también nos cubre anaerobios. Macrólidos, como acitro, claritro y eritro, que también son bacteriostáticos, son sobre todo para micoplasma, clamidia, bordetela. Y cotrimoxazol, ¿no? El famoso cotrimoxazol, que tiene también es un antibiótico de amplio espectro, incluye a pneumocistis. Bien, hasta ahí para hablar de eso, y ahora vamos a hablar básicamente rápido, por favor, de las vamos a revisar tres enfermedades: difteria, tosferina y tétanos, rápidamente. Miren, este artículo ya publicado en el 2019, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Donde se hablaba de la reemergencia de Corynebacterium difteria, ¿no? Ustedes pueden revisarlo el artículo, y ya nos habla aquí sobre la difteria, que es un microorganismo reemergente en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué dice en este artículo en síntesis? La difteria es una infección de las vías respiratorias superiores de los seres humanos. Fue una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, especialmente en niños, en los principios del siglo XX. En 1884, Loeffler demostró que Corynebacterium es el agente etiológico de la difteria y postuló que una toxina secretada por esta bacteria es la responsable de los daños frecuentemente fatales que se aprecian en el corazón y en los riñones. Esta hipótesis fue verificada por Roux Yersin en 1888, 4 años más tarde, cuando los sobrenadantes esterilizados por filtración de Corynebacterium se inyectaron a cultivos de cobayos y se encontraron daños similares a los observados en las infecciones diftéricas humanas. La difteria clásica de las vías respiratorias superiores se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias producidas al toser, estornudar o por los aerosoles. Además, otras secreciones y materiales contaminados pueden ser fuente de infección, como los fomites, ¿no? Especialmente en casos de difteria cutánea. Después de la infección y colonización del epitelio nasofaríngeo por la bacteria, en un plazo de 2 a 5 días, los pacientes son infecciosos durante 2 a 3 semanas, ¿no? Hoy en día, la penicilina y el eritro son los fármacos de elección para detener la infección y convertir rápidamente a los pacientes en no infecciosos. Antes de la introducción de la vacunación masiva, la difteria se observó como una infección especialmente de los niños, lo que indica que Corynebacterium está ampliamente diseminada entre la población infantil, lo que conlleva un contacto temprano con el patógeno. Entonces, es una enfermedad mediada por toxinas, ¿no? Corynebacterium produce una infección localizada, hemos dicho, vía respiratoria y piel. Producen una exotoxina que depende del gen que codifica la toxina TOX. Es el bacteriófago. Esta toxina diférica actúa dentro de las células causando muerte celular, lisis celular. Y esta toxina diftérica, ¿no?, con efectos locales, va a producir entonces una pseudomembrana, ¿no?, en la superficie epitelial, y también puede producir a nivel sistémico miocarditis, neuropatía y necrosis tubulorenal. En cuanto a la epidemiología, los humanos son el único reservorio conocido. Al igual lo que sucedió con la viruela pudo ser eliminada, la viruela humana, gracias a que el reservorio de la viruela era el humano. Entonces, con una vacunación efectiva se pudo erradicar la viruela humana, que fue una pandemia muchísimo más grande que la que hemos vivido el coronavirus. Yo podría decirle, no le llega ni a la punta del talón del zapato el coronavirus de lo que ha sido la viruela humana en el mundo. Portadores asintomáticos son importantes en la transmisión de la difteria. Todavía sigue circulando en nuestro medio. La inmunidad, ya sea a través de una infección natural o inducida por vacunas, no previene el estado de portador. En áreas endémicas, hasta el 5% de las personas sanas pueden tener cultivos faríneos positivos. La inmunización ha minimizado la transmisión de cepas toxigénicas en áreas con altas coberturas vacunales, pero tienen que tener altas coberturas vacunales. Entonces,
¿Cómo está nuestra cobertura ahorita en difteria? Gracias a la pandemia ha decaído todo. Todas nuestras coberturas vacunales por la pandemia se han venido al suelo. La vía de transmisión de la difteria, el contacto cercano con material infeccioso de la secreción respiratorio, por gotitas de flujo, secreciones, aerosoles, ¿no? Contacto con material infeccioso de las lesiones cutáneas. En zonas endémicas la infección ocurre durante todo el año, pero con una incidencia máxima en los meses más fríos. Hay que tener la precaución de estas gotitas en la difteria respiratoria y el contacto piel a piel en la difteria cutánea. Las consecuencias de la infección por Corynebacterium nos puede producir una enfermedad respiratoria asociada a una alta mortalidad y nos puede dejar como portadores y ser fuentes de infección. La enfermedad cutánea nos quedamos como fuentes infecciosas y el portador asintomático, ¿no? La severidad está relacionada con la gravedad de la formación de las membranas, así que con el tiempo entre el inicio de los síntomas y la administración de la antitoxina. Miren, la tasa de la letalidad es alta, del 5 al 20%. Representa los 2/3 partes de los casos, ¿no? De las infecciones faringoamigdalinas, la difteria. Periodo de incubación de 2 a 5 días, puede ser hasta de 10 días. La progresión es gradual. Hay rinorrea, dolor de garganta, malestar con o sin fiebre, ¿no? Y generalmente es baja la fiebre. Hay un edema faríngeo leve que progresa a exudados grisáceos blanquecinos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Aquí tenemos una faringitis donde no hay membranas y acá sí tenemos una faringe con membranas blanco-grisáceas, ¿no? Blanco-grisáceas, aquí podemos ver en esta imagen. 1/3 de los casos se conforman estas pseudomembranas que pueden ser coalescentes, adherentes y cuando se retiran dejan una superficie sangrante. Eso es lo característico. Produce una linfadenopatía cervical bilateral que nos habla de la severidad del cuadro. Si ese es el caso, podemos llegar a tener el famoso cuello de toro, ¿no? Que es la difteria tóxica faringoamigdalina, donde hay pseudomembranas extensas, crecimiento de los ganglios linfáticos que dan este aspecto de cuello de toro al paciente. Estas membranas pueden extenderse desde los conductos nasales hasta el árbol traqueobronquial y producir una asfixia del paciente. La toxicidad aumenta a medida que se propaga la pseudomembrana y acá hay una alta liberación de toxinas diftéricas. Otras localizaciones son a nivel nasal. También existe la difteria nasal, ¿no? Que es una forma leve donde hay secreción serosanguinolenta o purulenta y hay irritación de la zona nasolabial, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la forma nasal. La forma laringea, en la que hay ronquera y tos, puede presentarse como localización única. Hay riesgo de obstrucción respiratoria. Y la forma traqueobronquial, que es consecuencia de la diseminación faringoamigdalina o laringia, y aquí hay el riesgo de obstrucción respiratoria. A nivel sistémico, ¿no? Dijimos que puede producir miocarditis. La presentación se da 7 a 14 días después del inicio de los síntomas respiratorios, con disfunción cardíaca, clínicamente evidente en 10 al 25% de los casos de difteria, con disminución del ritmo cardíaco, hay ritmo de galope, dilatación cardíaca y disnea. En el 2/3 de los casos hay alteración de la onda ST, prolongación del QT y bloqueo cardíaco de primer grado. Si hay miocarditis, es un factor de mal pronóstico para el paciente. La toxicidad neurológica se da en el 5% de los casos, se desarrolla semanas o después de la exposición, es inusual en las formas leves, hay neuropatías locales como parálisis del velo del paladar y pared faríngea posterior, dificultad para deglutir, hay neuropatías craneales como parálisis motor ocular común, puede haber facial o laringia, alteraciones de la visión y dificultad respiratoria, y también puede haber neuritis periférica, ¿no? Debilidad o parálisis y se presenta semanas o meses después. Miren, este es un caso, lo pueden encontrar, acá está su dirección en internet, de bacteremia por Corynebacterium difteria, ¿no? En un paciente con leucemia linfoide aguda, ¿no? Este es el relato de un caso, ¿no? En un paciente con leucemia linfoide aguda que ha hecho una bacteremia por Corynebacterium difteriae, ¿no? Y esto es reciente, esto es del año pasado. Otro artículo donde hay un caso de Corynebacterium difteria en
de una sinusitis, ¿no? Paranasal, ¿no? Y aquí tenemos, miren, los senos paranasales, tenemos aquí las membranas, ¿no? Y esta es la tomografía, ¿no? Donde se observa un maxilar hipoplásico, ¿no? Con inflamación de la mucosa, ¿no? Aquí. Miren, este es el seno maxilar, ¿no? Normal, y este es el seno maxilar hipoplásico y además con edema de la mucosa. La tomografía, y mejor aún la resonancia, son los mejores estudios para diagnosticar sinusitis. El diagnóstico diferencial se debe hacer con faringitis, ¿no? En el cual en la difteria hemos visto la membrana, ¿no? Y cuando es faringitis se debe hacer siempre con la disquisición con estreptococo, en el cual vamos a ver exudados, no vamos a ver membrana. En la mononucleosis por Epstein-Barr también vamos a ver unos exudados blanquecinos, pero no son del color blanco grisáceo, ¿no? Ni dejan esta superficie sangrante cuando se retira como la difteria. La angina de Vincent, ¿no? También se puede confundir, y la candidiasis. El estridor, cuando es la laringitis diftérica, ¿no? Hay que diferenciarla del cruz viral, de los abscesos retrofaringios, de la epiglotitis o de la anafilaxia. ¿Cuáles son los signos de alarma frente a un cuadro de difteria? El estridor, la respiración rápida, la intranquilidad o la letargia, si se aparece el cuello de toro, el llene capilar lento, la taquicardia con extremidades frías y la cianosis central. Estos son signos de alarma. Aquí el tratamiento es urgente con antitoxina diftérica y antibióticos. Entonces, esta es pregunta de examen. El manejo inicial del caso probable hay que hacerlo el aislamiento, administrar la antitoxina diftérica tan pronto como sea posible, administrar antibióticos tan pronto como sea posible, monitorear cercanamente y proveer terapia de soporte para evitar complicaciones severas, vía aérea, cardíaca, neurológica y falla renal, ¿no? Precauciones de contacto, precauciones por gotas, mascarilla, mascarilla. Y pese a eso, en el Perú siguen pensando y quieren quitarse la mascarilla. Y ustedes también lo quieren hacer. La terapia de soporte en pacientes con complicaciones hay que referir siempre a un establecimiento de segundo y tercer nivel, hay que hacerle monitorización continua, manejo de la vía aérea, tener cuidado con la miocarditis, su electrocardiograma, su ecocardiografía, sus enzimas cardíacas, su troponina, ¿no? Su CPKMB, evitar el uso de sondas nasogástricas o nasofaringias, hay que manejar el shock, ¿no? Si es que hay sepsis o falla cardíaca, el manejo de la fiebre, el dolor, paracetamol. Paracetamol. No estoy diciendo otros AINES. El antibiótico, el objetivo es evitar la formación de toxina nueva, retarda la propagación local y reduce la transmisión. Para eso, eritromicina más eficaz que penicilina. Es susceptible in vitro también a acitro, ahí todavía falta evidencia. También se puede utilizar fluoroquinolona, rifampicina, banco y linezolid. No contagioso a las 48 horas de tratamiento antibiótico. Importante tomar cultivos de control al completar la terapia para asegurar la erradicación. Y la inmunización con toxoide difterico durante la convalescencia, ¿no? En severamente enfermos se puede utilizar la penicilina G sódica, ¿no? Administrada vía endovenosa o lenta, a dosis de 100.000 unidades por kilo, y se puede administrar en cuatro dosis, ¿no? Cada 6 horas y por 2 semanas, ¿no? Máximo 4 millones. La benzilpenicilina o procaína o penicilina G procaínica también se puede usar, ¿no? Dosis de 50.000 unidades por kilo una vez al día, pero por 14 días. Máximo 1,2 millones por día. En los pacientes que toleran la vía oral y están menos enfermos, eritromicina, dosis de 40 y 50 kilo día, en dosis divididas, puede ser cada 6 horas o cada 8, 10 a 15 miligramos también cada 6 horas por 14 días. Se puede utilizar la penicilina vía oral, que en nuestro medio no la usamos, y también se puede usar la citro a dosis de 10 a 12 kilo una vez al día por 14 días, ¿no? Para adultos se da tabletas de 500 una vez al día por 14 días. No hay datos para respaldar la duración exacta requerida para la acitromicina.
In vitro, otros agentes, claritro, fluoroquinolona, rifa, clinda, banco y linezolid, ¿no? Aunque no han sido evaluados en infección clínica o en portadores. En pacientes severamente enfermos con alergia tipo 1 a penicilina, hay que consultar con el infectólogo, pero se puede usar una eritromicina como alternativa, ¿no? Mire, estos son en la revista de vacuna, ¿no? Vaccine, ahí la OMS les recomiendo que lean este artículo, ¿no? Se los traigo ahí para que ustedes lo revisen sobre los esquemas de vacunación de difteria. Y este es un artículo que habla sobre la proteómica, ¿no? De las vacunas de toxoide diftérico que tienen que ver con nuestra inmunogenicidad y pueden contribuir a la protección contra el Corynebacterium diphtheriae. En este artículo dicen, introducidas para la inmunización masiva en la década de 1920, la vacuna contra la difteria se encuentra entre las más antiguas y seguras que se conocen. El principio básico es la inactivación de la toxina diftérico purificada mediante el entroncamiento con formaldehído, que convierte a la toxina potencialmente letal en un agregado proteico completamente inofensivo que sigue siendo inmunogénico. Dado que además la toxina diftérica, Corynebacterium diphtheriae, también puede secretar otras proteínas durante el cultivo, asumimos que el toxoide diftérico podría no ser el único componente presente en la vacuna. Para abordar esta pregunta, establecimos un protocolo para revertir el entruzamiento de formaldehído y llevamos a cabo análisis de espectrometría de masas. Se detectaron diferentes proteínas citoplasmáticas asociadas a la membrana y secretadas por Corynebacterium en varias preparaciones de vacunas en todo el mundo. En base a estos resultados se aplicaron análisis de bioinformática y transferencia Western para caracterizar si estas proteínas son inmunogénicas y por lo tanto pueden respaldar la protección contra Corynebacterium. En el marco de este estudio, pudimos demostrar que las vacunas de toxoide de Corynebacterium inducen anticuerpos contra diferentes Corynebacterium difteria, proteínas y contra la toxina diftérica secretadas por el Corynebacterium ulcerans, un patógeno emergente que está superando en número al Diphtheriae, como causa de enfermedades similares a la difteria en Europa occidental. Entonces, fíjense ustedes, y este es artículo reciente, 2019, cómo sigue este Corynebacterium ha sido pues una enfermedad reemergente, ¿no? Y la vacuna, obviamente, es lo mejor. Seguido también se puede usar la antitoxina antidiftérica, ¿no? Y la evidencia dice que se basa en observaciones y estudios realizados hace varias décadas. Era pretoxina diftérica. En la era pretoxina diftérica, o sea, antes de que apareciera la toxina, la mortalidad era cercana al 50%. Con la observación y la aparición de esta toxina diftérica, hubo una disminución dramática en la mortalidad en los pacientes que fueron tratados, ¿no? En los hospitales versus los no tratados. Aquí el tratamiento temprano es lo crítico y la protección es inversamente proporcional al tiempo de duración de la enfermedad antes de la administración. O sea que hay que utilizarlo prontamente, ¿no? Tiene que ser lo más pronto posible. Esta toxina va a neutralizar a la toxina circulante libre, pero no a la toxina fijada a los tejidos. Por eso debe administrarse la totalidad de las dosis terapéuticas en una sola dosis. Se administra vía intramuscular o endovenosa. Con la endovenosa pueden alcanzarse más rápido las concentraciones sanguíneas terapéuticas de la antitoxina. La dosis recomendada oscila de 20.000 y 100.000 unidades, según la extensión de las lesiones, pues la cantidad de toxina depende del tamaño de las membranas y del tiempo transcurrido desde el momento del comienzo de la enfermedad, ¿no? Esta es la presentación de la toxina antidiftérica. Esta es la disponible en nuestro medio, ¿no? Importante revisar siempre el prospecto disponible. Debe estar almacenada a 2,8 grados, no congelarla. Y una vez que se abre, debe usarse de inmediato. Los viales vacíos se deben descartarse como desechos biomédicos. ¿Por qué les he conversado de difteria? Porque hace un poco tiempo, unos años atrás, tuvimos en Lima, hubo un caso de difteria con una niña fallecida, ¿no? Que fue noticia nacional y fue noticia mundial, ¿no? Fueron unos emigrantes venezolanos que trajeron difteria y hizo un cuadro de una faringitis diftérica. La paciente falleció por miocarditis a las pocas horas. Esto, miren, la efectividad a corto plazo de la vacuna antipertusis en adolescentes, ¿no?
En conclusión, la evidencia disponible indica que se puede recomendar la vacuna del toxoide antidiftérico, ¿no? Con dosis de refuerzo en adolescentes entre los 10 y 18 años por su baja reactogenicidad y adecuada inmunogenicidad contra el tétanos, difteria y bordetela pertussis. O sea, acá se puede colocar difteria acelular, ¿no? El tétanos y pertussis, ¿no? Eso se le puede colocar junto en adolescentes y de hecho se está haciendo porque en los adolescentes han aparecido, ¿no? Casos de difteria, casos de pertussis, porque la inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? No es de por vida, no es de por vida. Entonces, ustedes sería bueno que se vacunen si es que no se han vacunado. Luego tenemos a la tosferina, ¿no? La tosferina es una enfermedad infecciosa respiratoria que está reemergiendo también a nivel mundial. Se registran entre 20 y 40 millones de casos al año en todo el mundo. El 90% se da en países en desarrollo y se le atribuyen entre 200.000 y 400.000 muertes anuales, ¿no? Por la tosferina. Miren, este es un estudio clínico donde se ve cómo ha ido la evolución de casos de tosferina en menores de 6 meses entre el 2003 y el 2008, ¿no? Miren, o sea, se estaba elevando y probablemente esto se va a ir elevando y probablemente a raíz de que ahora tenemos COVID ha bajado, pero una vez que se quiten las mascarillas esto va a volver a subir y probablemente de repente va a subir exponencialmente. Así es que hay que estar preparados. Este es un estudio diagnóstico de la tosferina mediante técnicas de PCR en consultas de atención primaria, ¿no? ¿Cuál es la conclusión aquí? Se diagnosticaron, dice, un total de 50 pacientes. La tasa de incidencia estimada en estos años fue superior a las publicadas en edad pediátrica, ¿no? Esto es, miren, ¿eh? 2022, estamos hablando de este año, ¿no? Entonces se diagnosticaron un total de 50 pacientes. La tasa de incidencia en estos años fue superior a la publicación en edad pediátrica. Un 14% de los casos sucedieron en menores de un año. La media de edad fue de 6,7 años. La tos estuvo presente en el 100% de los casos, seguida de los vómitos y rinorrea como síntomas más frecuentes. Solo un paciente precisó ingreso hospitalario y ninguno falleció ni presentó complicaciones. Bordetella pertussis fue el agente causal predominante. Solo 40% conocía la fuente de contagio. En un 26% de los casos se comprobó mediante PCR tosferina en sus contactos y en un 46% se sospechó clínicamente, aunque sin confirmación microbiológica. Entonces es importante que nuestro sistema de salud ya se ponga al día y tengamos estas pruebas de PCR para hacerlo incluso, miren, en atención primaria. Esto lo han hecho en España. Otro artículo, tosferina del adulto, ¿no? Una enfermedad emergente en la consulta del neumólogo, ¿no? Dentro de las causas de tos crónica, por ejemplo, aquí tenemos, miren, la larga lista y aquí aparece posinfecciosa, ¿no? Que es el 11 al 25% por micoplasma, clamidia, neumonía y bordetella pertussis, ¿no? Las causas frecuentes, por ejemplo, de tos crónica van a ser el goteo nasal posterior en el 8 al 87% de los casos, el asma, el reflujo gastroesofágico y otras más, ¿no? Entonces, la fuente del contagio de la tosferina es el grupo familiar. O sea, el niño está adquiriendo eso de los adultos que se acercan y lo besan, ¿no? Es el 76 a 86%, ¿no? Los adolescentes y los adultos son los que contagian a los lactantes. Aquí es como el iceberg, ¿no? Que ya conocemos. Hay una gran bolsa de casos no reportados y solamente se reporta lo que nosotros observamos. Entonces hay un gran subregistro, un subreporte, un subdiagnóstico, una subconsulta, una variabilidad clínica, ¿no? Formas atípicas y inconsistencias en la definición de caso, ¿no? En cuanto a la epidemiología, diremos que con la aparición de los programas de vacunación en la década del 40, la incidencia disminuyó mucho. Debido a las preocupaciones sobre las vacunaciones, los niveles de vacunación disminuyeron a la década del 70 y hubo un resurgir del número de casos. En todo el mundo se producen aproximadamente 250.000 muertes
Miren, atribuibles a tosferina. Ya ha habido epidemias cada 3 a cada 4 años en estado y los datos epidemiológicos muestran una incidencia estimada de 26 casos por millón en el 96. Es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Tasas de ataque hasta en el 80% de personas susceptibles. En los contactos de los casos, índice de convivientes sintomáticos, la tasa de ataque llega a ser hasta del 90%. En cuanto a fisiopatología, los seres humanos, al igual que el anterior, ¿no? Hablamos de la difteria, aquí son el único reservorio, es el humano. El periodo de incubación de 7 a 10 días, la transmisión se realiza por contacto directo a través de las gotitas o aerosoles. El germen es muy contagioso en las primeras fases de la enfermedad, con tasas de ataque del 75 a 100% desde los pacientes sintomáticos hacia los contactos. La tosferina se asocia con una morbilidad y mortalidad significativa, sobre todo en los lactantes, ¿no? Entonces, el reservorio en lo humano, transmisión vía respiratoria, gotitas o secreciones aerolizadas, eran ahí. La transmisión es máxima antes de la aparición de los primeros síntomas y se extiende al menos 2 semanas hasta después del inicio de la tos paroxística. Y la transmisibilidad se abrevia a 5 días si se administra macrólidos. Pero, ¿qué nos puede proteger de esos jóvenes? No es la mascarilla. ¿Cuál es el efecto que nos va a producir esta tosferina? ¿No? Lo que nos va a producir es el daño, ¿no? Aquí tenemos el epitelio pseudoestratificado ciliado, ¿no? Y nos va a producir estas lesiones en saco bocado. Entonces, estas células tienen que volver a regenerarse, ¿no? Anormalmente tienen que nuevamente regenerarse para que desaparezca este daño. ¿Cuánto tiempo demora esto? 3 meses. Por eso se llama la tos de los 100 días. Se debe considerar la posibilidad de tos ferina en un niño que acude al servicio de urgencias y que tenga episodios de tos excesiva, irritativa, ¿no? Para eso se debe hacer una historia clínica que va a confirmar, que se puede confirmar con el aislamiento del germen y la enfermedad evoluciona en 3 fases, ¿no? Los pacientes acuden a urgencias generalmente en la fase paroxística, cuando es de la tos exigente. Hay que tener en cuenta el síndrome coculuchoide y la tos ferina, ¿no? La tos coculuchoide es un parecido, justamente, ¿no? Se parece mucho al coquelucho tosferino, ¿no? Producida por muchos virus, incluyendo el COVID. Hace poco hemos tenido muchísimos casos de coqueluchoide por COVID. La tos es el síntoma guía, ¿no? En su ausencia es difícil diagnosticar una enfermedad a menos que se sospeche exposición al contagio a partir de un caso conocido. Como digo, ahora hemos tenido muchísimos casos de síndrome coqueluchoide por COVID. Entonces, clínicamente la tosferina se establece en 3 periodos, ¿no? Periodo catarral, paroxístico y de convalecencia. En la fase catarral, que dura 1 a 2 semanas, hay síntomas de una infección respiratoria alta, rinorrea, conjuntivitis, malestar y febrícula. En la fase paroxística, que 2 a 6 semanas después, está formada por paroxismos de tos que se pueden seguir del famoso grito inspiratorio o del estridor inspiratorio, ¿no? Ese famoso gallito inspiratorio que le decimos, ¿no? Ese famoso... Durante estos paroxismos se pueden ver equimosis faciales, con ojos prominentes, protrusión de las venas del cuello. Los paroxismos pueden producir incluso astenia, que puede alterar la capacidad lactante de tomar alimentos. Con frecuencia se producen vómitos después del episodio de tos, es una tos emetizante. Pero entre los accesos el niño puede tener un aspecto bastante bueno, ¿no? Es importante señalar que los lactantes pueden tener apnea. Muchas veces los lactantes pequeños solamente apnea como único síntoma. Incluso pueden llegar al shock y colapsar. Y la fase de convalecencia dura 1 a 2 semanas. Acá los paroxismos de tos, el famoso gallo y el vómito disminuyen en número y gravedad. La tos puede persistir durante varias semanas o meses, hemos dicho la tos de los 100 días, y episodios futuros de infecciones respiratorias superiores pueden volver a estimular los paroxismos de tos. La tos ferina tiene su máxima gravedad en los lactantes menores de 6 meses, sobre todo si no están vacunados. Es particularmente necesario identificar estos lactantes de alto riesgo e ingresarlos, ¿no? Hospitalizarlos para ver cómo van, porque pueden hacer apneas obstructivas y pueden fallecer. En los lactantes, las manifestaciones clínicas pueden simular las de las bronquiolitis y de otras neumonitis infecciosas, ¿no? En adultos y adolescentes inmunizados parcialmente que tienen una inmunidad decreciente, las manifestaciones son menos típicas y pueden ser simplemente como tos persistente. Aquí tenemos un cuadrito donde vemos el curso de la enfermedad, la exposición,
¿no? Luego viene la fase catarral de 1 a 2 semanas, la fase paroxística de 1 a 6 semanas y la semana de convalecencia, ¿no? Entonces, miren, fíjense ustedes, generalmente puede durar pues, 3 meses, ¿no? En la exploración física, los hallazgos dependen de la fase de la enfermedad. Cuando el niño acude a la consulta, se deben buscar posibles complicaciones, ¿no? Algunos niños mostrarán amablemente un paroxismo típico de tos en el servicio de urgencias y se va a reforzar con la descripción de que lo dan los padres y que puede incluir que se pone morado, que se pone cianótico, que tiene el grito, ¿no? Inicial. En otros niños puede haber pocos datos acerca de la exploración aparte de la corrisa, ¿no? Puede haber también secuelas mecánicas debidas a la tos como petequias y hemorragias subconjuntivales, ¿no? Salvo que se haya producido una neumonía secundaria o una telectasia por impactación de moco. Y en el examen de tórax generalmente no vamos a encontrar nada. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, lo más importante, la cianosis, el estridor, los vómitos, el apnea. Puede haber fiebre, diarrea, convulsiones en menor cantidad y la famosa tos coquiluchoide o tos pertusoide, ¿no? Aquí nos va a dar una infección respiratoria grave, generalmente afebril, ¿no? Hemos visto que la fiebre no es importante. El examen físico normal entre los paroxismos, pero cuando hace un paroxismo de tos puede haber cianosis severa. Vamos a encontrar generalmente leucocitosis con linfocitosis, ¿no? Puede haber de 15.000 a 100.000 leucocitos, ¿no? Y con predominio del linfocitario. La PROS es, como les dije, de los 100 días. El diagnóstico ideal hacer el cultivo, una PCR, una inmunofluorescencia, ELISA, ¿no? Esos son los métodos diagnósticos. Complicaciones, el apnea, las neumonías en el 15 al 25%, sobre todo en los menores de 2 meses, es la principal causa de muerte, encefalopatías en menor proporción, el 1%, ¿no? Convulsiones 2 a 4% y mortalidad del 1,84%. Puede haber también el síndrome de muerte súbita del lactante y puede también producir hipertensión arterial pulmonar. Puede llevar al síncope, con problemas nutricionales y de hidratación, secundarias al aumento de la presión durante el acceso, ¿no? Puede haber hemorragias subconjuntivales, las pueden ver aquí en la fotito, el edema de la cara, equimosis, ¿no? Incluso puede haber neumotórax, hematomas sudurales a nivel cerebral, hernias, prolapso rectal, incontinencia urinaria y hasta fracturas costales. En los adolescentes y adultos hay un subdiagnóstico. La infección puede ser asintomática o puede presentarse como una pertusis clásica. Y los mayores son la fuente de infección para los niños, ¿no? La famosa tos emetizante de más de 2 semanas de duración y puede ir con episodios de broncoespasmo. Controversias y perspectivas futuras. En el pasado ha habido controversias sobre la asociación entre una encefalopatía y la vacunación con Bordetella pertussis, pero los datos no son concluyentes porque esta situación es muy infrecuente y no se ha demostrado ninguna asociación causal. La vacuna frente a pertussis produce espasmos infantiles, perdón, no produce espasmos infantiles y ni epilepsia ni síndrome de muerte súbita, la vacuna, por si acaso. En cambio, la enfermedad sí. La disminución de las tasas de vacunación en la década del 70 y el aumento consiguiente de la incidencia de esta enfermedad ponen de relieve la necesidad de una vigilancia continua para monitorizar la adopción y eficacia de las vacunaciones, ¿no? De los programas ampliados de vacunación, la frecuencia de las reacciones adversas y la incidencia de epidemias. La mejoría adicional y la mayor disponibilidad de las técnicas de diagnóstico rápido suelen ser útiles para el diagnóstico de esta enfermedad. También son necesarios más estudios sobre las pruebas de equivalencia de diferentes antibióticos en su tratamiento, ¿no? La incidencia, como digo, ha ido aumentando en los últimos 15 a 20 años, especialmente en preadolescentes y adolescentes y en menores de 5 meses. Puede haber coinfección con virus sincitial respiratorio, que es su principal copatógeno, este virus sincitial respiratorio, hasta en el 33%, y el 8 los 15% de los niños con bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, además tienen también infección por Bordetella pertussis o parapertussis. ¿Cuándo hospitalizar? Si el paciente tiene una dificultad respiratoria, si tiene cianosis o disnea o apneas, ¿no? Con o sin tos, si todo lo que come lo vomita, como suelen decir las mamitas, es que no es incapaz de beber o no puede lactar, si presenta convulsiones, está letárgico, inconsciente, si es menor de 3 meses se hospitaliza y hay que hacer el aislamiento porque a través de las gotitas puede contagiar, ¿no? Por lo menos unos 5 días. El tratamiento
con macrólidos, acitromicina, ¿no? Eritro o claritro. También se puede usar cotrimoxazol. Prevención, la vacunación, ¿no? La vacunación es lo principal. Y hay dos tipos de vacunas, las de células enteras y las acelulares, ¿no? Suelen venir en una combinación fija con antitoxina diftérica y tetánica, ¿no? Algunas combinaciones incluyen otras vacunas como la polio, la hepatitis B, incluso el hemófilus e influenza B. La famosa DPT se coloca a los 2, 4 y 6 meses, refuerzo a los 18 y a los 4 años. También se disponen otras vacunas, como dijimos, con otras para adolescentes, ¿no? Bien, una palabrita final sobre síndrome coculochoide es el término que se ha empleado para denotar los signos y síntomas indistinguibles de la tosferina cuando no se puede demostrar su presencia de Bordetella pertussis o parapertussis, al mismo tiempo que sospecha una infección por adenovirus, que también puede ocasionar. Se han planteado muchas dudas sobre la causa de este síndrome, ¿no? Que concomitantemente se demuestre la presencia de la Bordetella y del adenovirus. Por este motivo se han ideado diversas interpretaciones, ¿no? Existe una simbiosis entre la bacteria y el virus, lo cual induce el cuadro clínico de la enfermedad. La infección por un agente aumenta la susceptibilidad a la infección por otro. Y la Bordetella reactiva una infección por el adenovirus que se encuentra latente en las adenoides o en otros tejidos linfoides. En mayores de 2 años se ha demostrado que el virus es el responsable de los cuadros clínicos. Entonces, este género Bordetella comprende 3 especies: la pertussis, agente de la tosferina; la parapertussis, que produce el niño cuando un cuadro muy clínico parecido al coqueluche, que es el síndrome coculochoide; la bronquiséptica, que es causante de bronconeumonías de los roedores, de los procesos pulmonares en el perro y excepcionalmente en el humano. No existe inmunidad cruzada entre estas especies de Bordetella, lo cual explica que aparentemente se puede tener la tosferina hasta en 2 oportunidades. Estas formas de pertussis se han llevado al síndrome llamado tos ferricinoso o coqueluchoide, pero los agentes no se limitan al grupo de la Bordetella, sino que incluyen otros, ¿no? Agentes como bacterias y virus. Y acá tenemos la larga lista de bacterias que pueden ser parapertussis, bronquiséptica, hemófilos, moraxella, micoplasma, clamidia, ureaplasma, neumocistis. Y los virus implicados: adenovirus, influenza, parainfluenza, sincitial, rinovirus, cytomegalovirus, Epstein-Barr. Esto es pregunta de examen. Luego, este síndrome coculochoide se establece diagnóstico por el tipo de tos, ¿no? Por el cuadro clínico, ¿no? La incidencia ha disminuido debido a las campañas de vacunación, pero con el COVID vimos que nuevamente se exacerbó. En las comunidades donde es incompleta o la respuesta higiénica no sea adecuada, se encuentra hasta un 8% de los niños son susceptibles. Es más severo en los menores de 3 meses y este niño generalmente necesita ser hospitalizado. Estos 2 investigadores aislaron adenovirus tipo 2 y 5 de exudados faringios en estos niños que tenían coqueluchoide y linfocitosis marcada en el hemograma, ¿no? Porque lo que estos autores recomiendan que los niños que consulten por tos espasmódica de más de una semana de evolución se establezca este diagnóstico de síndrome coqueluchoide y no el de tosferina, sobre todo los niños tienen el antecedente de haber sido inmunizados contra la tosferina. Se transmite por, igual ya saben, aerosoles, gotitas, periodo de incubación 7 días. El diagnóstico es clínico, básicamente, ¿no? Hay igual un periodo catarral, paroxístico y de convalescencia, y los lactantes menores de 3 meses no manifiestan el cuadro típico del padecimiento, ¿no? El laboratorio, al final de la fase catarral, se encuentra leucocitosis con linfocitosis, anticuerpos fluorescentes, y te puede hacer el cultivo. Diagnóstico diferencial: con bronquiolitis, neumonía, fibrosis quística, infección por clamidia, por citomegalovirus, malformaciones, hendiduras laringeas o anillos vasculares, adenopatías paratraqueales, tuberculosis. El tratamiento: eritromicina, ya les dije la dosis, 30-50 kilodía por 10 días, ¿no? Y en caso de intolerancia se puede utilizar sulfametoxazol a 10 miligramos kilodía. Y por último, para terminar, jóvenes, 2 palabritas en cuanto al tétanos. El tétanos es un trastorno paralítico espástico agudo que produce el famoso trismo, provocada por una neurotoxina del Clostridium tetani. Es una bacteria anaerobia estricta, gram positiva, tiene esporas, ¿no? Es móvil y cuyo hábitat es la tierra, ojo, la tierra, el polvo y los tubos digestivos de distintos animales.
Su hábitat es la tierra, el polvo y los tubos digestivos. No estoy diciendo los metales oxidados. Clostridium tendendi forma esporas terminales, ¿no? Que tiene, ya sabe usted, ya la conocen, raqueta de tenis. Esas esporas pueden sobrevivir a la ebullición, pero no al autoclave. Y las células vegetativas mueren con antibióticos, el calor y los desinfectantes. Provoca alteraciones por mediación de la toxina tetanoespasmina, que es la toxina tetánica, que es la segunda toxina más letal en el planeta Tierra, ¿no? 10 a la menos 8 miligramos por kilo, suficiente para matar a un ser humano. Epidemiología es de distribución mundial, es endémica, su incidencia es variable. Aquí tenemos el tétanos neonatal, que mata a 300.000 lactantes cada año, el 80% en 12 países tropicales y africanos. En lactantes de madres no inmunizadas fallecen el 15 a 30.000 mujeres sin inmunizar por tétanos materno. Los casos de tétanos neonatal se deben a lesión traumática. Herida penetrante causada por un objeto contaminado. El objeto contaminado, con el cortan el cordón umbilical. Es decir, no es que esté oxidado, sino que ese objeto está contaminado, ¿no? Que pueden ser clavos, astillas, vidrios, los objetos o vidrios inyectables, mordedura de animales, abscesos, aretes, piercings, úlceras, quemaduras, fracturas, congelación, gangrena, cirugía, etcétera, etcétera. Pero son los objetos contaminados. No, en un lado dice aquí oxidados. El tétano se desarrolla cuando las esporas introducidas germinan, se multiplican y sintetizan la toxina tetánica en la herida con un potencial oxidorreducción muy bajo. La toxina se libera tras la muerte y lisis de las bacterias. Esta toxina se fija a la unión neuromuscular y penetra en el nervio motor por endocitosis, tras lo cual pasa el citoplasma de la mononeurona o por transporte exogénico, axónico, retrógrado, ¿no? Viaja a una velocidad de 3 a 4 milímetros por hora. La toxina abandona la motoneurona en la médula espinal y penetra en las interneuronas medulares inhibitorias, donde impide la liberación de neurotransmisores como la glicina y el ácido gamma-aminobutírico. El tétanos también inestabiliza el sistema nervioso autonómico. Entonces tenemos dos toxinas, la tetanolicina y la tetanoespasmina. La tetanoespasmina es la que nos va a producir el tétanos. El 20% de los casos muchas veces no se localiza una vía de entrada. Esa tetanoespasmina va sobre los axones y actúa sobre los núcleos motores de los pares craneales y las asas anteriores de la médula espinal. Hay una unión irreversible a las proteínas y a los gangliosidos de membrana, ¿no? De las sinapsis nerviosas. Esta unión, ¿no? Va a hacer que va a bloquear la liberación de inhibidores y va a producir espasmos musculares e inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos 4 tipos de manifestaciones del tétanos: el tétanos generalizado, el tétanos cefálico, el localizado y el neonatal, ¿no? El generalizado, periodo de incubación de 2 a 14 días o meses, trismo, sonrisa sardónica, cefalea, inquietud, irritabilidad, disfagia, opistótonos, obstrucción respiratoria y asfixia, dolor muscular y fiebre. Taquicardia, arritmias, hipertensión, diaforesis, vasoconstricción y la parálisis se acentúa en la primera semana. Mejora gradualmente en un mes, si es que pasa. Esto es en el tétanos generalizado. Y aquí tenemos a la famosa risa sardónica, el trismo, los espasmos y el opistótono, ¿no? Recuperación en 2 semanas. La causa de muerte suele ser la disfunción autonómica. El tétanos localizado son espasmos dolorosos cercanos a la herida, puede generalizarse. Hay rigidez de los músculos asociados con el lugar de la inoculación de la espora. La afección es leve, la recuperación es espontánea, puede ser el inicio de un tétanos generalizado, ¿no? En el tétanos cefálico es poco frecuente y afecta a la musculatura vulvar, se asocia a una otitis media crónica. Hay retracción palpebral, hay desvío de la mirada, trismo, sonrisa sardónica, parálisis espástica de la lengua y de la musculatura faríngea. Este generalmente se produce después de un trauma evidente en la cabeza, ¿no? Afecta, como digo, la musculatura de los nervios craneales, puede producir debilidad del nervio facial y es una de las formas de tétanos más mortales, el tétanos cefálico. El tétano neonatal es a los de 3 a 12 días de nacido, hay dificultad para alimentarse, tiene hambre y llanto persistente, parálisis de movimiento, rigidez al tacto, espasmos, opistótonos,
muñón umbilical contaminado puede parecer normal, pero estos niños tienen el opistótonos muy marcado. Yo vi el último caso, yo fui el interno que vio el último caso de tétanos neonatal en Arequipa. Ese niño, ni bien abrían la puerta, convulsionaba, ¿no? Esto se produce por infección del cordón en madres no inmunizadas o cuando utilizan objetos, ¿no?, contaminados para cortar el cordón. Y una mortalidad del 90%. Las causas de muerte son el apnea y la sepsis. El diagnóstico entonces del tétanos es clínico en una madre o paciente no inmunizado con heridas precedentes de 2 semanas de evolución, el trismo, la rigidez muscular, pese a tener un cesorio conservado. El hemograma es normal, puede haber ligera leucocitosis, líquido normal, la presión intracerebral está elevada por los espasmos, no siempre se detecta con tinción de Gram y se le aísla el cultivo solo en el 30%. Entonces el diagnóstico es clínico, ¿no? El diagnóstico diferencial con la intoxicación por estricnina, ¿no?, con el absceso parafaringio, retrofaringio, las encefalitis, la rabia, la intoxicación por estricnina, la hipocalcemia, las crisis epilépticas, el síndrome de abstinencia. El tratamiento, la limpieza de la herida y deshibridación del tejido necrótico, utilizar antitoxina, que es la inmunoglobulina antitetánica humana, y antibióticos y benzodiazepinas, ¿no? La inmunoglobulina se coloca vía intramuscular 500 unidades, ¿no? Puede ser de 3.000 a 6.000 unidades. Cuando se coloca vía endovenosa la humana es de 40 a 90 unidades y la equina o bovina son de 50.000 a 100.000 unidades, ¿no? El 50% de esta, generalmente nosotros usamos esta, la equina o la bovina es la que hay en la equina, es la que tenemos en nuestros hospitales y se puede colocar entre 50 y 100.000 unidades, el 50% vía intramuscular y el 50% vía endovenoso, ¿no? También se coloca penicilina gesórica, metronidazol para los adultos, en alérgicos eritro, tetraciclina, diazepam, sulfato de magnesio, midazolam, morfina y muchas veces requiere ventilación mecánica. El tratamiento básicamente es de soporte, evitar el contacto y el aislamiento de luces y ruidos, la intubación endotraqueal, a veces la traqueotomía, monitorizar al paciente, aspalizar frecuentemente, hidratar, la nutrición parenteral, sonda vesical y rectal. Todo esto es lo que se hace en la UCI. Prevención. Desde 1924 tenemos la vacuna del toxoide, la toxina está inactivada por calor, se colocan vacunas 2, 4, 6 meses, refuerzos a los 12, 18 meses y entre los 4 y 6 años. Aquí tienen las fuentes bibliográficas que podrían también revisar. Muchísimas gracias por su atención, me he pasado unos minutitos, no bajemos la guardia, por favor, ¿no? Si el que vende alimentos no usa mascarilla, compra en otro lado. Si el taxista no se usa, toma Totraxi. Si el de la tienda no se pone la mascarilla, compra en otro lugar. Si te cruzas con alguien que no cubre bocas, que no tiene mascarilla, mantén tu distancia no menos de 1 metro. Si tus clientes no se protegen, tampoco